Vamos a estudiar estos temas, los principios, ¿verdad? De imposición se le denomina, ¿verdad? Creo que en realidad el tema, vean que estos principios son de vital importancia para poder, sí, principios de la imposición. La palabra impuestos ya habíamos nosotros hace mucho tiempo explicado de que viene del prefijo imponer, o sea, que como que es a la fuerza, o sea, no nos están preguntando si lo aceptamos o no, o si queremos o no, simplemente tenemos, se da y se tiene que atender. ¿Quiénes son los contribuyentes? Toda aquella persona que consume o tiene un negocio o es socio de parte de una empresa, ¿sí? Podemos en realidad tomarlo desde distintos puntos de vista, la persona que paga impuestos. Todos nosotros a diario pagamos impuestos. Y pues bueno, acá tenemos algunos principios. El objetivo de la clase o el objetivo de estos temas es que nosotros tenemos un amplio panorama del término impuesto, ¿sí? De los impuestos y que los impuestos son unas fuentes de ingreso muy importantes, ya que todos los guatemaltecos estamos obligados a pagar. Por lo tanto, es necesario que existan principios para su imposición. Estos principios son los siguientes. Tenemos el principio de distribución del impuesto. Léame el principio de distribución del impuesto, por favor. Janet, si fuera tan amable, le agradecería. Gracias, Janet. El primero, Dice, forma o acción de repartir los impuestos dándole a cada uno su destino adecuado, para lo cual debe apoyarse en las reglas de justicia, certeza, comodidad y baratura. baratura, ustedes viene del prefijo barato. Sí, principio de distribución de impuesto. Este principio es sumamente directo, puesto que me atrevo a decirles de que acá debe de cumplir su rol el Ministerio de Finanzas Públicas. Recordemos de que el Ministerio realiza siempre un presupuesto. Entonces, tenemos acá las reglas de justicia, certeza, comodidad y baratura. Entonces, ¿por qué justicia? Se habla de justicia porque obviamente una persona que tiene una pequeña tienda, pues no va a poder regirse bajo los regímenes generales, ¿verdad? Que nosotros ya conocemos, de actividades lucrativas. ¿Por qué? Porque apenas quizás sus ingresos mensuales son apenas de 2,000 quetzales, 2,800, 3,000, 4,000. Entonces, no se le puede colocar bajo esos términos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es poco lo que gana. Entonces, de lo que obtiene producto de las ventas, esta persona solo únicamente debe de declarar el 5%, es un pequeño contribuyente, ¿sí? Chicos, ¿no les toca conmigo? Ahí está. Entonces, ¿por qué justicia? La palabra justicia hace ver de que obviamente a cada cosa en su lugar. O sea, si alguien tiene unas ganancias superiores a 50,000 anualmente hablando, pues obviamente, entonces esta persona sí va a tener que pagar su ISR de forma trimestral o bien de forma mensual. Entonces, la forma de distribución de los impuestos, entonces, conlleva a lo que es, como lo dice acá, a la justicia, certeza, comodidad y baratura. Comodidad por la forma en cómo se tienen que pagar los impuestos, no tiene que ser algo tan complejo, simplemente se les exige a las empresas que cumplan con los lineamientos que se les pide, ¿verdad? Y pues en este caso, de esta manera nosotros podemos denotar dicho término. Léame por favor este segundo. Astrid, por favor. Dicen, espérame, profe. No. Principio de difusión del impuesto. En la acción de multiplicación de los impuestos, es decir, la tendencia a esparcirse, divulgarse, extenderse o multiplicarse. Muchas gracias. Así es. Es la acción dice, de multiplicación de los impuestos. Es decir, la tendencia. Cuando hablamos de esparcirse, hablamos de los planes que la SAT utiliza para que toda la gente esté inscrita como contribuyente. Les he hablado una y otra vez de los fiscales de la SAT que son enviados a los mercados y pues que tienen
el rol de exigirle a las personas, miren, si dentro de 8 usted no me muestra sus facturas, yo le voy a cerrar el negocio. ¿Por qué? ¿Qué es lo que exige la SAT? De que de todo lo que realice el pequeño contribuyente debe de declarar el 5% de sus facturas. Se supone que cuando una persona vende, emite una factura, ¿sí? Se supone. Pues la mayoría de tiendas, usted va, no por un chicle le van a dar una factura, ¿va? Aunque en una empresa formal, si usted va a la despensa y compra un chicle, sí le dan una factura por un chicle, pero un chicle ahí no vale 5 centavos ni 10 centavos, vale 5 quetzales, al menos el más barato, supongo, porque es una cajita. Pero bueno, el punto es de que se intenta expandirse, ¿sí? Es principio de difusión. Que existan cada vez más personas que, si tengan, que tengan negocios, pues que estén inscritas en la SAT y que pues de esa misma forma puedan, por lo mismo puedan ellos reportar sus impuestos. Léame, Melissa, por favor. Principio de percusión del impuesto. El impacto o percusión de los impuestos es el fenómeno legal y económico que resulta del pago del impuesto por su contribuyente de derecho, es decir, sobre una persona a quien la ley manda a pagar. Ah, ya. Ahí está. Bueno, percusión del impuesto. El impacto o percusión de los impuestos es fenómeno legal y económico, resulta del pago del impuesto por su contribuyente de derecho, es decir, sobre una persona a quien la ley demanda, a quien la ley manda a pagar, ¿verdad? Pequeño contribuyente, un empresario, nosotros como consumidores, todas las personas pagamos impuestos porque nosotros no podemos vivir sin comprar productos, nosotros tenemos que ir a la tienda, tenemos que ir a una despensa a comprar productos que sean de limpieza para el hogar y pues obviamente a la hora de que uno cancela por la compra de algún producto, automáticamente el impuesto está incluido dentro del costo total, ¿sí? Principio de traslación del impuesto. Lisbeth. Dice, es el fenómeno en virtud del cual el que ha sufrido el impacto o percusión del impuesto traspasa todo o parte del mismo a otras personas. En la efectividad de los impuestos generalmente se dan dos contribuyentes. Contribuyente del derecho es la persona que debiera pagar el impuesto. Por ejemplo, el propietario de algún bien debería pagar el impuesto, pero quien paga el arrendante del bien, contribuyente del hecho, persona que al final es quien paga el impuesto. Ahí está. Explico. Nosotros somos contribuyentes de hecho. ¿Por qué creen ustedes que nosotros podríamos ser contribuyentes de hecho? ¿Alguna idea? Exprésenos ahí su opinión, Astrid. ¿Por qué cree usted que nosotros podemos ser contribuyentes de hecho? Ya sea correcta o incorrectamente, denos una opinión, por favor. ¿Que por qué somos o por qué seríamos? Ujú. Sí, ¿por qué seríamos nosotros contribuyentes de hecho? O sea, que no somos. Como usted quiera verlo. No sé, yo siento que sí somos porque siempre pagamos el impuesto de todo. En las cosas que compramos va incluido el Ahí, impuesto. ahí está. Contribuyente de hecho, sí. Persona que al final dice que es quien paga el impuesto. O sea, es decir, que lo que una empresa hace es cobrar, ¿sí o no? O sea, la empresa cobra y todo. La empresa lo único que hace es pagar lo que nosotros ya pagamos. O sea, dar el dinero que nosotros ya pagamos a la hora de adquirir el producto, ¿sí? La empresa es como que una especie de intermediario. Por ejemplo, el propietario de algún bien debería pagar el impuesto, pero cada quien es... vamos a ver el de contribuyente de derecho, sí, de derecho. Es la persona que debiera pagar el impuesto, por ejemplo, el propietario de algún bien debería pagar el impuesto, pero quien paga es el arrendante del bien. ¿Quién ha calculado ustedes ISR sobre rentas de capital? ¿Quién ha calculado ISR sobre rentas de capital en una partida?
¿Cómo quedaría una partida cuando nosotros pagamos alquiler por unos 2 meses o por un mes? ¿Qué cuentas cargamos? ¿Qué cuentas abonamos? Pregunta contable. ¿Se pagó alquiler por el presente mes? Habemos, Lisbeth, o va a participar usted. Díganos qué cuentas carga y qué cuentas abona. ¿Qué cuentas carga y qué cuentas abona, Melissa? ¿Cuáles abonaría? ¿Cuáles cargaría y cuáles abonaría? Chicas. ¿En qué cosa dijo, profe? Profe, es que estamos en finanzas. ¿Por qué nos hace pensar en contabilidad? No, ¿saben por qué les hablo yo de conta? Porque ahí vamos a retener un impuesto. Impuesto que paga el arrendante, el que está arrendando el bien, ¿verdad? Profe, ¿sería impuesto sobre la renta? Ahí está. Pero mira, ¿por qué? O sea, este párrafo nos dice contribuyente de derecho. Ojo, es la persona que debiera pagar el impuesto, o sea, la persona dueña del local. Por ejemplo, el propietario de algún bien debería pagar el impuesto, pero quien paga es el arrendante. O sea, así que si vamos a la partida que es alquileres pagados, IVA, ¿verdad? Que es por cobrar, por supuesto, o crédito fiscal. Vamos a verlo desde el punto de vista que nosotros recibimos el dinero, ¿va? Vamos a ver, sí. Alquileres pagados, vamos a buscar acá bancos, asumamos de que, vieron, en este caso la persona está pagando, ¿va? Entonces la persona en su contabilidad va a registrar alquileres pagados, IVA, bancos, y automáticamente también retiene el ISR. Ahí está. ISR sobre rentas de capital. Y asumamos de que fuese, a ver, unos 2.800, por así decirlo, dividido dentro de 1.12, esto nos va a dar 2.500, ¿verdad? Aquí están 2.500. Aquí 300. Y pues ahí tenemos nosotros ya el cálculo. En realidad, a esto hay que retenerle o hay que restarle el ISR. O sea, la persona no va a recibir en sí los 2.800, sino que va a recibir los 2.800 menos el ISR. Es decir, que si en realidad va a pagar 2.800, sería 2.800, vamos a ver, no, sobre el monto sin IVA, 2.500 por 0.07 por el 0.10 sería 17.50, o sea, es el 10%, a ver, el 10% así es, sí, 2.500 por el 0.10, o en este caso, por el 10%, y luego esto por el 70%. Vamos a sacarle el 70%, creo que es 0.07, ¿va? 0.07. No, 0.7 es, perdón. 175. Este sería el ISR, que acá se calcula. ¿Verdad? Entonces, en realidad, la persona no va a recibir los 2.800, sino que va a recibir los 2.800 menos los 175, porque se le retuvo el impuesto. 2.625 y 2.625 son los que van a ir acá. Y pues así se cuadra la partida. A ver, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, esto acá, acá y acá. Ahí está. Así quedaría la partida. Entonces, a la larga hay una retención del ISR. O sea, en realidad, la persona que está eh, arrendando, bueno, en este caso, la persona que está pagando por el alquiler, en realidad paga el costo del alquiler, que son 2.625, más 175 en materia de ISR.
o impuesto. Impuesto que únicamente va a ser declarado por la persona quien va a recibir a la larga el dinero, ¿sí? Lleva un poquito de análisis, yo lo expliqué porque a simple vista esto es lo que nos quiere dar a entender el pequeño párrafo. Suena un poquito extremo porque yo les puse a realizar un cálculo. Y pues bueno, a veces no nos gusta pensar un poquito, ¿verdad? Pero, ¿qué le voy a hacer, chicas? A veces el tema merita. Entonces son 175 que en realidad se paga por aparte, ¿sí? Y el valor real del arrendamiento son 2.625. Pero a la larga, ambos costos los está soportando la persona quien está arrendando, ¿sí? No la persona que está dando en alquiler el local, ¿verdad? El dueño, a la larga, técnicamente no, lo único que se está haciendo ahí es que se está reteniendo el ISR. Bueno, vamos a definición de repercusión, creo que también les dije que copiésemos esto. Ah, no. Principio de incidencia de impuesto. Léamelo, por favor, Melissa, por favor. Es cuando la persona afectada por mandato legal debiera pagar determinado impuesto, no puede ser puede trasladarlo a otra persona, es decir, que por incidencia él debe pagar el impuesto. Ahí está. Hay una persona que se anduvo escondiendo por muchos años de la SAT, que yo sabía el nombre de esa persona, que era el dueño del Tical Futura, que les había comentado, ¿ah? Y él se estuvo escapando durante muchos años y nunca cayó, y más bien él se accidentó y murió en su propio helicóptero, el dueño del Tical Futura. Pero él estuvo evadiendo por muchos años a la SAT y nunca se presentó ante la corte porque estaba, para que obviamente a él se le pudiesen embargar los bienes o incluso pudiese haber sancionado o llevado preso, es únicamente presentándose, pero ¿qué él hacía? Él siempre se escapaba. Él nunca pudo haber sido, nunca fue localizado, ¿verdad? Quizás en su momento sí, pero en una de esas, andando en su helicóptero, se accidentó y murió el señor, ¿verdad? El dueño de Tical Futura, pero él estuvo involucrado en actos de evasión de impuestos, ¿verdad? Eh, Vamos a estudiar un poco la repercusión. Creo que hasta acá yo les había indicado sobre la tarea, ¿verdad? Entonces acá, en la parte derecha, que es repercusión de los impuestos, tenemos la definición repercusión. Según el derecho usual del tratadista Guillermo Cabanelas, dice repercusión, efecto, resultado, trascendencia, repercutir, retroceder o tomar una dirección, un cuerpo o objeto al dar o chocar contra otro. Se ha comparado la repercusión de la imposición como la piedra que se arroja en un estanque de agua y que produce el tumulto de ondas del centro a la periferia hasta morir en los confines. Es un poquito confuso, pero es fácil. ¿Han lanzado ustedes alguna vez una piedra en un río o en un bote de agua? ¿Han lanzado ustedes? Va. Cuando uno tira este objeto, pues obviamente el agua como que comienza a temblar, ¿verdad? Y como que a esto se debe la explicación, porque dice que y produce el tumulto es todo, cuando el agua obviamente se empieza a mover a causa de la piedra que se está tirando. Produce el tumulto de ondas en el centro a la periferia, es decir, que a los extremos manda como que una cierta o una especie de ondas. ¿Por qué? Porque el agua se está moviendo hasta morir en los confines, bueno, en las orillas. Las condiciones de esa agua, como el peso de la piedra y la fuerza con que haya sido arrojada, representan la imagen de lo que puede producirse en una colectividad de contribuyentes con motivo de la sanción de un impuesto nuevo o de uno ya existente. ¿Verdad? Bueno, nos están dando como que un ejemplo de la forma en cómo es. Forma un impacto a la hora de que ante la sociedad se decide cobrar impuestos. Los impuestos ya están acá desde épocas antiguas, ¿verdad? Vamos a anotar repercusión de los impuestos.
Anotemos repercusión de los impuestos y coloquemos la fecha. Ahora sí. Les mandé la hojita ahorita en el grupo. Vamos a copiar esta pequeña parte de la repercusión de los impuestos. Todo el párrafo prácticamente de la parte derecha de la hoja, porfa. Vamos a trasladarlo ahorita del cuaderno, por favor.